A Sebastiana Barraez no hace falta presentarla, es la periodista que tiene que ver con el mundo militar más importante que ha tenido Venezuela y que tiene Venezuela, conocida en el mundo entero gracias no solamente a sus videos en YouTube, sino diarios, sino también a sus twitters y además porque sus artículos están publicados en algunos de los periódicos más importantes de América Latina y Europa. Bienvenida, Sebastiana, nuevamente. Hola, Napoleón, un saludo para ti y para tu audiencia. Sebastiana, te pedí hace un par de horas que, ya que el mundo militar es tan importante para la salida del narcorrégimen, y tú conoces tanto y suceden tantas cosas, ya que deben estar más perseguidos todavía y más torturados todavía que los civiles, porque son más peligrosos, ya que están armados, salen todos los días un escándalo tras otro, cada cual más inaudito, y quien los cubre eres tú. Te pedí entonces que me dieras los 3 casos que en las últimas semanas, yo diría que en lo que ha pasado de este mes, son los que más te han impactado o te han indignado, si es que todavía tienes capacidad de sorpresa con las cosas que están pasando. Empecemos por el tercero, ¿te parece? Sí. ¿Cuál sería? Fíjese, yo creo que nosotros tenemos varios casos. La verdad es que no sabía cuál escoger, porque creo que uno de los más significativos ha sido el caso de la presencia de los rusos en el estado Bolívar. ¿Por qué es significativo eso en el mundo militar? Bueno, entre otras cosas, porque es la respuesta militar que Venezuela le está dando a Brasil después de la operación donde Brasil quiso exhibir lo que llamaron el arma más poderosa disuasiva, dicen ellos, en materia militar de ese gigante que es Brasil en Latinoamérica. Y la respuesta es enviar a un grupo de militares venezolanos junto con un grupo de militares rusos vistiendo uniforme de nuestro ejército venezolano para hacer presencia en territorio fronterizo. Ahora, ¿por qué creo que esto es indignante? Sencillamente porque ¿quién autorizó a los rusos a utilizar nuestro uniforme? ¿Qué explicación y quién le dio una explicación al país de que haya un grupo de extranjeros utilizando el uniforme venezolano? Más aún, ¿quién autorizó a una fuerza irregular extranjera o regular extranjera para tomar las funciones de la Fuerza Armada? Y ahí, sencillamente, lo que se demostró es que nuestra institución está tan débil o es tan vulnerable que sencillamente no tiene cómo cumplir una de las funciones esenciales que le da la Constitución de la República Bolivariana, como es la defensa del territorio y la soberanía. Y para eso tiene que recurrir a un grupo de extranjeros que ni siquiera hablan nuestro idioma, que no tienen nuestra cultura, que ni siquiera saben realmente el significado que tiene el suelo patrio, no saben de nuestros colores, de nuestras banderas, de nuestra bandera, de nuestro himno nacional, no saben de nuestros olores, sencillamente no saben nada de Venezuela más allá de lo que también nosotros podemos saber de Rusia. Y es a un grupo de extranjeros a quienes el gobierno nacional manda a la frontera a defenderse ante la supuesta agresión que pudiera venir por parte de Brasil, ante una incursión militar. Pero a tu primera pregunta, que evidentemente sabes perfectamente la respuesta, es desde cuándo ellos no dejan de violar la Constitución, dejan de violar las leyes, ¿no? Ellos que son los mismos que entregaron el país, entre otros, no solamente a la inteligencia cubana, sino a narcotraficantes, a los terroristas colombianos de la FARC y el ELN. Entonces, esa es la respuesta a lo primero. ¿Quién autorizó
a que vistieran el uniforme militar. Primero, no tienen, esa gente de militar no tienen nada, deberían ser degradados públicamente, ¿no? Que parece ser que es la máxima vergüenza que los militares, si es que esa gente se considera militar, tienen en el mundo, la máxima vergüenza. Pero por otro lado, ¿a quién asustan con eso? No asustan a Brasil porque saben perfectamente que los rusos ni tienen el dinero, ni tienen la cercanía territorial como para enfrentarse no solamente a Brasil, sino que si de verdad hubiera un enfrentamiento, Brasil llamaría inmediatamente a los Estados Unidos, al ejército norteamericano. O sea que tienen todas las de perder. O sea que no era para ningún enfrentamiento, sino para llamar la atención, ¿no piensas tú? Claro, pero, a ver, el problema de Napoleón es como que... Creo que la respuesta tú la diste cuando dices que lo que demuestran es la debilidad del narcorrégimen, de los militares del narcorrégimen, para cualquier tipo de enfrentamiento. Creo que yo la interpretaría así. ¿Y tú? Claro, lo que pasa es que uno no puede dejar de decirlo, Claro. porque yo creo que uno de los errores que nosotros hemos cometido es dar por hecho las cosas como normales cuando no lo son. Yo creo que cuando nosotros no le reclamamos a la Fuerza Armada, no le reclamamos al ministro de la Defensa, al comandante estratégico operacional, al alto mando militar, el cumplimiento de la Constitución, pues sencillamente ellos han pregonado que cumplen la Constitución. Lo que hay que señalarles es que están mintiendo, que no la están cumpliendo, que las funciones esenciales que debería tener la Fuerza Armada sencillamente no la están cumpliendo. Y eso hace que la Fuerza Armada pierda su razón de ser. Entonces, el hecho de que violen la Constitución hay que hacérselos ver y hay que decirles por qué están violando la Constitución. Y si yo creo que en eso yo me he convertido en algo así como en un Pepe Grillo, es porque yo insisto en que hay que decirles, ustedes están violando la Constitución, ustedes están irrespetando al gobierno, a los venezolanos, ustedes están haciendo uso y abuso del poder y entre esos, además, han cometido traición a la patria, porque traer extranjeros a territorio venezolano, colocarles el uniforme de Bolívar, el uniforme del ejército de Bolívar, colocárselo a unos extranjeros y ni siquiera darle una explicación al país, pues sencillamente eso es traición a la patria. Y uno tiene que señalárselo, porque si no damos de hecho, no importa, síganlo haciendo porque nadie se los reclama. Pues yo sí creo que hay que reclamárselo y voy a insistir en la medida de las posibilidades en seguir haciéndolo cada vez que ese tipo de hechos aberrantes se cometan contra el pueblo venezolano. Esto sería entonces el tercer caso que más te indigna de estos últimos días. ¿Cuál sería el segundo, Sebastiana? Mira, ese sin duda la muerte de militares venezolanos a causa del COVID-19. Si algo ha quedado sumamente claro con lo que está sucediendo en el país, es que los militares no solamente, digamos que ganan sueldos miserables, y no me estoy refiriendo precisamente al alto mando militar. Me refiero, entre otras cosas, a que hay una cantidad de militares que han venido falleciendo en las últimas semanas. Oye, y ni siquiera sale una nota diciendo que el militar se murió. Se sabe en el caso de algunos altos oficiales, porque bueno, es súper evidente lo que ha ocurrido. Por ejemplo, fijémonos en algo que es sumamente importante. Los militares perdieron realmente, en términos reales, perdieron la seguridad social. Tienen que enfrentarse al repudio de la opinión pública, sobre todo de la sociedad civil, y ni siquiera tienen la facilidad que pueden tener otros como para salir a protestar y a quejarse, porque resulta que su condición de militares no se los permite cuando son activos, y cuando son retirados, pues sencillamente tienen la espada de Damocles encima, la advertencia, la amenaza de que en cualquier momento pueden ser encarcelados. Yo creo que los militares venezolanos, más allá
digamos, de la tirria que le pueden tener muchos civiles, y creo que bastantes. El problema es que esa Fuerza Armada es la que tiene la obligación de defender nuestro territorio y nuestra soberanía. Es la que tiene por derecho constitucional el monopolio de las armas de la República. Nosotros, los civiles, no tenemos armas de la República. No tenemos armas, sencillamente. Nuestra única defensa es muchas veces protestar, decir, escribir, manifestarse. Pero los que tienen realmente las armas de la República para defender al país son los militares, es la Fuerza Armada. Y resulta que esa institución ha ido siendo vulnerada, golpeada de manera brutal además, tanto los militares como sus familias, y nosotros nos encontramos hoy en día con un avance progresivo de fuerzas irregulares sobre territorio venezolano, mientras la Fuerza Armada está achicopalada, está reducida, porque ese es el interés principal de quien está en el poder. Pero cuando dices que nuestra Fuerza Armada está achicopalada, uno puede pensar que está temerosa. ¿No será que está castrada, que está inhabilitada? A propósito, porque todo ese tipo de regímenes, y en este más grave todavía, porque no solamente es por la influencia del control del G2 cubano, sino por el narcotráfico y demás, a ninguno de ellos le interesa unas Fuerzas Armadas al servicio de la nación, sino al servicio de sus intereses. Entonces tienen que castrarla, tienen que vigilarla, tienen que desarmarla, ¿no? Y creo que eso es lo que han hecho hasta ahora. Claro, porque ese fue el objetivo que Hugo Chávez se propuso después que los militares lo tumbaron el 11 de abril del 2002. Y a partir de ese momento, Hugo Chávez se dio cuenta que la Fuerza Armada, que los militares lo iban a sacar en cualquier momento del poder, y planificó la destrucción de la institución castrense. Pero lo mismo hizo Fidel Castro en el 59 y corrompió a los generales. Ya está. Claro, el problema es que recordemos también que nosotros no somos Cuba, y yo creo que eso es importante de resaltarlo. No es precisamente ningún ejército cubano quien puede tener en su historia lo que tiene la Fuerza Armada venezolana. Por eso no era tan sencillo, no le era tan sencillo a Chávez destruir la institución castrense como sí lo pudo hacer Fidel Castro y sí lo pudo hacer la Revolución Cubana. En el caso de la Fuerza Armada venezolana, recordemos incluso que nosotros veníamos en un proceso de crecimiento, digamos, como institución castrense. Los venezolanos veníamos observando incluso la fortaleza y la profesionalización de los militares en Venezuela con todos sus errores, con todas y las cosas que uno pudiera criticarles. La verdad es que esa institución armada, la que aún estaba en el 2002 y que llegó más o menos con esa misma estructura hasta el 2004, Chávez se propuso destruirla. ¿Por qué? Porque su intención era quedarse en el poder, y esa intención lo iba a enfrentar a los militares que, entre otras cosas, habían sido preparados en fuerzas antiguerrillas, habían sido preparados para la defensa de la democracia, que había respondido y que respondió de manera apropiada en el año 92 ante las dos intentonas golpistas, en la defensa del entonces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, pero incluso respondió el mismo 11 de abril. Parece paradójico, pero es así. El 11 de abril los militares intentaron sacar a Chávez del poder, lo sacaron porque fue sin duda alguna un golpe exitoso, aunque haya sido por unas horas, lo que Chávez no pudo hacer en el año 92. Los militares del golpe del 2000 hicieron. Sacaron a Chávez. ¿Y quiénes lo regresaron al poder? Lo regresaron otros militares. Otros militares. Que en el 2002, el 11 de abril, hubo un golpe, si el mismo Tribunal Supremo de Justicia dijo que era un vacío de poder. Es decir, Chávez tuvo que renunciar
y fue caminandito hasta Fuerte Tiuna a renunciar y no tenía ningún revólver en la cabeza, ni lo perseguía nadie con un revólver, porque él ordenó utilizar el plan para enfrentarse a toda esa multitud que llegó hasta Miraflores y que empezaban a ametrallarlos desde edificios que eran de seguridad de Miraflores. Y cuando ordenó a los militares, no a su gente, a sus matones, a enfrentarse a ese pueblo, los militares se negaron. Es decir, tenía que renunciar. Entonces, al renunciar, hay un vacío de poder, no un golpe de Estado. Mira, yo creo que eso es una vieja discusión. Yo creo que hay quienes asumen que por supuesto era un vacío de poder para justificar lo que sucedió el 11 de abril. Que Hugo Chávez activó el llamado Plan Ávila, que iba a significar sin duda la muerte de una cantidad de venezolanos que estaban manifestando. Eso es cierto. Y eso fue sin duda alguna digamos, la excusa para que la mayoría del alto mando militar, a excepto del comandante de la Guardia, pero todo el alto mando militar decidió sacar a Chávez del poder. Pero también o sea, hay cosas que no puede definitivamente ocultar. Chávez no se iba por las buenas. Chávez estaba obligado y lo obligaron a tener que salir del poder por lo menos durante esas horas. Claro, porque entonces, dejó de ser el jefe de los militares, ya que los militares no respondieron a aplicar el Plan Ávila. Bueno, dejó de ser el jefe por un lado, por otro no. O sea, es decir, por eso es que esa es una discusión, la verdad que muchas veces puede ser eterna, pero yo insisto, el 11 de abril un golpe de Estado, justificado o no como usted quiera, pero hubo un golpe de Estado. Chávez salió del poder no por vía de capricho, de que quiso, salió del poder porque estaba rodeado de militares que lo estaban obligando a salir del poder. Y horas después regresa precisamente porque los militares también lo devuelven al poder. Insisto que puede ser, podemos argumentar mil veces lo que pasó ahí, incluso aquella famosa, aquella, se me olvidó el nombre de este general, que le dijo al país que Chávez había renunciado. Y uno puede asumir que existían una serie de factores, pero sin duda alguna que quizás si no hubiese ocurrido lo del el famoso decreto aquel de Carmona, la situación hubiese sido otra. Decreto que nunca se oficializó porque ese decreto no existe, nunca fue oficial. Pero bueno, ¿hay alguna explicación por la cual ese mismo que anunció al país, que era el ministro de la Defensa, anunció al país que Chávez había renunciado por los sucesos de horas anteriores? ¿Por qué él siguió después cuando regresa Chávez? ¿Por qué él siguió teniendo importancia para el narcorrégimen y no fue enjuiciado? Y inclusive llegó a ser embajador o es embajador todavía. Bueno, porque Lucas Rincón. Sí. Porque es algo así como preguntarse por qué Arias Cárdenas se fue para la oposición y después regresó al chavismo. O sea, nosotros hemos tenido en los últimos años una cantidad de figuras que van y vienen de acuerdo a la oportunidad. Y creo que eso fue lo que pasó. O sea, Chávez fue muy habilidoso en el manejo del poder y de ciertas figuras, sobre todo desde el punto de vista militar. En aquel momento, a Lucas Rincón le convenía, digamos, quedarse en el gobierno, llegar a un acuerdo, y al gobierno también le convenía que él se quedara con ellos, por las cosas que no le interesaban que él le hubiese revelado al país o le hubiese dicho al país, que hubieran demostrado o no que Chávez salió realmente del poder. Ahora, insisto, más allá de eso, que no termina de ser una discusión de grupos, la verdad, de quienes dicen que había vacío de poder. No, grupos no, el Tribunal Supremo de Justicia de ese momento, ¿no?, dijo que fue un vacío de poder. Y Chávez dijo, es que pusieron la plasta o la torta o algo de eso dijo. Bueno, pero tema porque estábamos en la actualidad y la gente decía, bueno, pero vuelvan a la actualidad.
Y tú estás mostrando en estos dos primeros de los tres casos que nos estás recordando y que más te han impactado de las últimas semanas, la decadencia total del, y la debilidad de unos militares, un cuerpo militar del régimen. Es decir, necesitan a unos rusos para expresarse, se está muriendo por el coronavirus y así será el maltrato en que están, ¿ok? Y terminaste ese segundo tema del coronavirus y los militares para ir al primero. Sí. Sí, yo creo que definitivamente lo que está sucediendo con los militares que han ido muriendo por caso de coronavirus es una alerta para la institución castrense y es una alerta sobre todo para los militares que creen que seguir defendiendo esta especie de suprapoder que hay en el país, eh, entre otras cosas, les puede salvar la vida. Yo creo que ya nosotros estamos en una situación en la cual muchos de esos militares están entendiendo y han entendido que no son más que fichas descartables, porque incluso los que mueren estando en poder, es decir, los militares activos de comando que han muerto, pues se murieron y ya. Creo que les duele a la familia y más nada. Pero muchos de ellos pueden pensar, o los que no se han muerto, ni le ha dado todavía el coronavirus, pueden pensar, bueno, eso es una pandemia mundial, la culpa no es del régimen. Y por otro lado, estamos pasando hambre, muchos de ellos tienen sus botas rotas porque además no tienen cómo sustituirla, pero eso la culpa es del bloqueo, porque ahora resulta que Venezuela está bloqueada, como Cuba. Bueno, es verdad, la pandemia es mundial. Lo que no es mundial es el hambre y la miseria y la desidia que nosotros tenemos y que además se refleja en un abandono generalizado de nuestros hospitales. Porque yo le aseguro que el trato VIP que tuvo, por ejemplo, Diosdado Cabello con el COVID, pues no lo ha tenido precisamente ninguno de los generales que ha muerto por COVID. ¿Ha muerto generales bastantes por COVID o solamente son los soldados? No, han muerto varios oficiales, incluso generales y almirantes. O sea, lo que te dice precisamente que esa es una situación de alarma, porque cuando tú vas a ver dónde han muerto ellos, no han muerto precisamente en una clínica, ni han muerto en el hospital donde estuvo Diosdado Cabello, que de paso dice, como si fuera así, tú sabes, el más humilde de los soldados, estuve en un hospital público. No, él no estuvo en cualquier hospital público, precisamente. El hospitalito de Fuerte Tiuna ha sido acondicionado con equipos de muchísima más alta calidad que incluso el que tiene el Hospital Militar de Caracas, el Carlos Albero. Y eso tiene la explicación que Fuerte Tiuna se ha convertido en la gran trinchera donde están no solamente los más altos oficiales, sino además los más altos funcionarios del régimen venezolano. Allí tienen una bomba de gasolina que yo mostraba en estos días cerca del área de cartografía. Eso es exclusivo para ellos. Eso ahí no va cualquier soldado a echar gasolina, aunque esté dentro de Fuerte Tiuna. El hospitalito de Fuerte Tiuna ha sido acondicionado con los mejores equipos como una gran clínica. Allí es donde funcionan dentro de Fuerte Tiuna, entre otras cosas, hay seguridad, y la cajita de Clay no reparten la cajita de Clay esta que le dan a la gente en los barrios, ¿no? Que uno de repente decía, bueno, llega la cajita de Clay y resuelve la comidita para el mes. No, no, no. Ahí no es precisamente esa cajita de Clay. Entonces, digamos que yo creo que esta situación del COVID y la muerte de oficiales ha demostrado que la brecha social, que la brecha económica dentro de la institución castrense es más amplia de la que yo había visto, creo que en toda la historia de la Fuerza Armada, desde que era muy chama hasta estos años que me han salido bastantes canas. O sea, es una cosa bien significativa porque te dice que ya no basta que usted sea general y que tenga incluso un alto cargo para que usted pueda recibir una atención VIP como la que recibió Diosdado Cabello. Eso no, eso es para los jerarcas
y solamente para un grupo muy selecto de los que están en el poder. Antes de preguntarte cómo ves la situación militar en general y cuál es su verdadero poder, aunque ya lo estamos intuyendo por estos 3 casos que nos estás diciendo, vamos con el caso que más te impresionó, te indignó de estas últimas semanas, de este mes, y que tiene que ver con los militares. Sí, es el caso del asesinato del general Negrín Alvarado. ¿Por qué es significativo? No solamente porque es que matan a un general. Uno pudiera decir, bueno, están sometidos igual que el resto de los civiles a ser víctimas del AMPA, a ser víctimas de la inseguridad. Pero es que con ese caso pasaron algunas cosas interesantes. Lo primero es que este general había sido jefe de, de la unidad de comandos de la Guardia Nacional. De allí, hace apenas unos meses, en julio, él sale para el cargo de segundo comandante de la SODI del estado Zulia. Pero casi inmediatamente, a raíz de los problemas internos que han habido con varios generales en el estado Apure, le asignan el cargo de jefe del comando zonal de la Guardia Nacional en el estado Apure. No alcanza ni a tomar el cargo porque cuando va en la vía lo asesinan. Y sin duda que ese caso trajo muchas suspicacias porque la excusa desde el principio, y extrañamente, gran cantidad de información que empezó a salir por varias vías era que lo habían matado en una zona donde también antes habían matado a unos peloteros, tiempo atrás. Era como para tratar de justificar y decir, pero esa es una vía muy insegura, eso le pudo pasar a cualquiera. Con las horas empieza a ser curioso incluso que por las redes sociales y con toda esta plataforma que tienen incluso las salas situacionales, empieza a manejarse la versión de que un general le había dicho al país que al general Negrín Alvarado le habían advertido unos kilómetros antes en un puesto de control, en un punto de control, que más adelante estaban atracando y que cuidado porque más adelante había una situación donde siempre atracaban. Ahora, uno tendrá que ser muy estúpido, digo yo, como para asumir que si a usted le dicen, mire, más adelantico ya están atracando, cuidado porque usted vaya desprevenido tomando café y hablando, no sé, charlando cómodamente. Por lo menos la lógica es que usted trata por lo menos en el caso de ellos, de armarse porque tenían armas, porque tanto el general como su ayudante, el sargento, iban armados. ¿Cómo es que de repente se dejan emboscar? Pero una cosa bien curiosa es que a este general lo matan y inmediatamente se dice que fue el AMPA, pero además las fotografías revelan cosas bien interesantes. ¿Cómo es que si en esa vía te asaltan para robarte, porque ahí no asaltan para echarte cuentos ni para rezarte la Ave María? ¿Cómo es que si te asaltan para robarte, para atracarte, no se llevaron nada de la camioneta? ¿Cómo es que la camioneta que él tenía estaba cargada y se refleja perfectamente en las fotos? En la parte de atrás iba una carga que no sé qué tenía, porque estaba cubierta con la lona, como lo hace mucha gente que atraviesa por esa carretera, porque yo de hecho también lo hago, va cubierta con la lona y resulta que los choros ni siquiera se molestaron en revisar la carga, pero además no se robaron los objetos personales de ellos, ni iPad, ni teléfonos, ni siquiera se llevaron los morrales, no se molestaron ni en revisar los morralitos que tenía el general, que se le ve en la fotografía, que está debajo del, cayó debajo del, que debajo de él cayó un morral. Ahora, ¿y qué tipo de choros son esos? O sea, ¿cuál fue la razón de emboscarlos y atracarlos? ¿Cómo es que la camioneta no queda precisamente en la vía, sino en una entrada?
y además queda de retroceso. Pero más curioso aún es que Diosdado Cabello, que tiene una mentalidad bien febril, dice al otro día que ay, se murió. Lo mataron en esa zona donde es insegura la situación. Y hablan de unos obstáculos que estaban en la vía y que, ajá, y los obstáculos, y ninguno sacó la pistola para defenderse. O sea, Okay. ¿cómo es que un general que iba para una zona muy peligrosa? Te entendemos, te entendemos. ¿Quién ocupa armadamente ese territorio de quien es, que evidentemente no es ya de Venezuela? ¿A quién le corresponde ese territorio que no le convenía la presencia del general Negrín allí, y por eso lo matan? Eso Bueno, es lo que te porque, estoy entendiendo. claro, porque a mí no me cabe duda que lo que pareciese la verdadera razón era que el general Negrín no llegara al estado Apure. Y el estado Apure es un territorio donde muchos generales se pelean entre ellos por el control de ese territorio. Un detalle interesante, el que había ocupado antes, es decir, el jefe del comando de zona de la Guardia Nacional de Apure, es un coronel llamado Corona Preciado, que no se quiere ir de Apure, que incluso cuando lo ascienden tiene que dejar el cargo porque ya no puede seguir ocultándolo por el rango que tiene. Entonces, el gobernador del estado Apure, es decir, el coronel Ramón Carrizales, le solicita o lo solicita en comisión de servicio para la gobernación y lo nombra director de seguridad de la gobernación. ¿Por qué razón? Bueno, porque Corona Preciado no se quiere ir del estado Apure. Y el que sustituye a Corona Preciado apenas hace un par de meses es un general de apellido Manrique. Corona Preciado entra en disputa con el general Manrique porque sencillamente Corona Preciado quería seguir teniendo todo el control, no solamente de la Guardia Nacional, sino del poder en la zona. Ahora, más allá de, para no especular, ¿qué sucede en Apure? Bueno, Apure es el territorio, digamos, más atractivo para el aterrizaje de aeronaves del narcotráfico. Es el territorio donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es decir, la FARC, ha encontrado asentamiento de manera libre, amplia y de compadrazgo, donde también el Ejército de Liberación Nacional ejerce sus funciones ampliamente si controla territorio. ¿Y se llevan bien? No, ellos cada uno controla territorios separados del estado Apure. Y además, pues tenemos una fuerza adicional o una guerrilla adicional que es autóctona, porque nosotros no podíamos quedarnos sin eso. Entonces tenemos las fuerzas bolivarianas de liberación, que se hacen llamar fuerzas patrióticas de liberación nacional. Pero ese territorio, el verdadero sentido e importancia de ese territorio no solamente es asentamiento de grupos irregulares, es el narcotráfico. Es lo rentable que es ese territorio para el narcotráfico, para el contrabando de alimentos, de reses, de cuanta cosa pueda salir, tanto por esos ríos como por los puntos terrestres. Entonces, sin duda alguna, que yo creo que este asesinato del general Negrín no quedó para nada claro, pero lo extraño es que lo hayan despachado tan rápido, incluso la propia Fuerza Armada, y lo enterraron y muerto se quedó, y resulta que después dicen que mataron a 3 jovencitos que supuestamente habrían participado en el asesinato, y como hubo mucho ruido y mucha incredulidad, entonces después dice que agarraron otros. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué no se robaron nada? Yo sigo insistiendo en eso.
Ahora, en un gobierno de transición y luego, si es que viene, y luego en un gobierno ya conseguido a través del voto, ¿cómo se garantiza la seguridad del país con un ejército tal y como se encuentra en este momento? Es decir, totalmente unos corrompidos, otros sin armas o desarmados, frente a estos grupos que son muchos, con una tradición de enfrentamiento como son los grupos colombianos, de enfrentamiento con el ejército colombiano. ¿Hay alguna salida? Porque no puede haber transición sin militares. Mira, lo que pasa es que yo creo que realmente la Fuerza Armada, a ver, y yo no quiero ser en esto hipócrita, pero yo creo realmente que en la Fuerza Armada hay un sector, hay un sentimiento que eh, quiere rescatar la institución castrense. Yo creo que una vez que muchos de estos jerarcas que están en la Fuerza Armada salgan de la institución, den paso a nuevas generaciones, es, realmente la institución castrense pueda revitalizarse, pueda limpiarse, pueda tomar el camino que nunca debió haber dejado, que debe volver a los cuarteles, que debe salir de la administración pública, porque saliendo de la administración pública también se va a minimizar la corrupción. Ese ha sido uno de los grandes, yo creo que de las peores cosas que Chávez hizo con la Fuerza Armada, fue que con la excusa de Fuerza Armada Pueblo, resulta que sacó a los militares de sus funciones naturales, de sus funciones normales de preparación para la defensa de la patria, del territorio y la soberanía, y lo metió sencillamente a cargos de administración pública para corromperlos. Pero no contento con eso, fue desprofesionalizando a la institución armada, y nosotros hemos llegado al nivel de que ya, por ejemplo, muchas de las últimas promociones de militares ya ni siquiera cumplen con el rigor que cumplían antes de 5 años de preparación. Ahora a veces sencillamente los gradúan con cursos. Antes no, antes los militares tenían buena preparación, pero además se esperaban en prepararse, buscaban ansiosamente ser los mejores para que los enviaran además a otros países a prepararse. Y eso significaba un atractivo para el militar que además quería ascender. Resulta que ahora no, ahora basta un curso, te dan un uniforme, te dan un arma, te dicen que vayas a un sitio determinado, muchas veces a recibir órdenes de irregulares o de colectivos. Y por supuesto, caramba, eso le tiene que quitar el apego por la institución a cualquiera, y el amor y el respeto y el orgullo que había por el uso del uniforme, ¿no, chicos? O sea, eso claro que se fue perdiendo. Pero entonces insisto en la pregunta, ¿quién va a defender el gobierno de transición, que puede durar 6 meses como 2 años? Ellos dicen que 6 meses, lo pongo en duda, que se pueda hacer una cosa como está Venezuela en 6 meses. Pero ¿quién lo defiende? ¿Con qué armas se defienden del ELN, del narcotráfico, de la FARC, de eso que tú llamas o que se llama las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional, de los colectivos? ¿Quién defiende a los venezolanos de todos esos asesinos? Bien armados y bien entrenados. Bueno, pero es que yo insisto, yo creo que, entre otras cosas, nosotros tenemos una Fuerza Armada que, si bien es cierto que está golpeada, que está corrompida, sobre todo en los altos mandos, que en términos generalizados, es verdad, ha ido perdiendo la razón de ser. También es cierto, insisto, y claro que lo había respondido, que en la Fuerza Armada hay muchos y muchos, la verdad, que quieren y necesitan que la institución castrense recupere el espacio que en algún momento tuvo en la Fuerza Armada.
Napoleón, a nadie le gusta, nadie puede sentirse satisfecho con estar en una institución en la que no tiene sentido de pertenencia. Okay. Entre otras cosas, donde se sienten ridiculizados, donde se sienten despreciados. O sea, nadie puede sentirse satisfecho de estar en una organización así, a menos que sean los más altos jerarcas de la Fuerza Armada, que están como al final ya de su carrera militar y lo único que les interesa es quedarse un poquito más en la Fuerza Armada. Entonces soy más específico en la pregunta que contestaste. ¿Tú crees que el gobierno de transición, que ellos dicen, o los primeros 6 meses de un gobierno que ya no es narcotraficante, que ya no apoya a las guerrillas tanto colombianas como las venezolanas, puede enfrentarse a ellas? O sea, sin duda. Salvable ya en los primeros meses la fuerza militar honesta, decente. Claro, sin duda alguna. Y para ello necesitan una fuerza moralizadora, necesitan un líder. La Fuerza Armada funciona en razón de eso, en el liderazgo, en la ascendencia, y eso es lo que necesitan, un líder con el que realmente se puedan sentir identificados. Porque le voy a decir una cosa, en estos momentos, si algo es absolutamente cierto, es que la Fuerza Armada no ve ni siente a Nicolás Maduro como su líder ni como su comandante en jefe. Ni que se ponga ese uniforme que se puso en estos días, eso no sirve. O sea, en la Fuerza Armada no es así. Las cosas no funcionan porque usted agarre una fotografía grandota y la mande a poner en la parte de atrás de su escritorio, o usted ordene que sencillamente usted se puede colocar 4 soles, eso no tiene ninguna validez si usted no tiene realmente liderazgo y ascendencia. Eso está más que demostrado en la Fuerza Armada. El liderazgo, la ascendencia, la figura moral es importante para el restablecimiento de la institución castrense. Bueno, eso del cuadro, la fotografía detrás, me recuerda a aquel personaje de Joselo con aquel mujerón argentino, ¿no? Que le cambiaba, o era el Yuyito, no, que le volteaba la foto según quien lo iba a visitar. Yo te puedo contar una anécdota importante de esto. Cuando Nicolás Maduro llega al poder, yo iba a algunos cuarteles o a los comandos, pues, cuando iba a hablar con alguien o cuando ese tipo de cosas, pues, amigos o gente que iba a entrevistar. Y una de las cosas que empecé a notar y de la cual empecé a hacer chiste era que la fotografía de Chávez era grandota y la de Maduro era chiquitita. Entonces yo muchas veces le echaba broma y le decía, pero la de Maduro pequeñita, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, algunos de esos oficiales un poco más encolados me decían, no, lo que pasa es que no se ha cambiado, lo que pasa es que no sé qué cosa. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que una vez entrando al IFA me quedé sumamente impresionada porque ya no era la fotografía de Chávez grandota. Ahora fue que mandaron a hacer una fotografía gigantesca de Chávez de cuerpo completo y estaba casi en toda la entrada, ¿no? Entonces cuando uno pasaba ya veía al Chávez completo. O sea, también hubo una especie de demostración de que Chávez era el de ellos, Chávez se identificaba con ellos, Maduro no. Y el problema es que a pesar de los años que han pasado, Nicolás Maduro no ha podido, que la foto de Maduro sea más grande o no en una oficina, no dice nada. El problema real, me acuerdo que una vez en un pasillo en el pasillo de lo que es la DGCIN, o sea, el DIN, la DIN, yo iba y veo las fotografías así en una galería, ¿no? Galerías de directores, y los generales que iban adelante, yo empiezo a echarle broma y le digo, aquí donde está Maduro, porque por aquí no estaba. No, ya se va a poner, pero ya que es hipote, yo creo que ya pasó como un año de Maduro en el poder. ¿Eso qué es? Bueno, que sencillamente es un poco cuando tú en tu casa tienes las fotos de todo el mundo, pero no tienes la de Ángela, por ejemplo. Eso dice bastante. O sea, eso te dice que de repente... pero sí la tengo. Sí, más te vale, más te vale. Y
¿Por qué digo que eso es importante? Bueno, porque es que en la institución castrense, el tener ascendencia y tener liderazgo es más importante que tener cargo. Tú puedes ser un general con 4 soles, pero de repente tiene más fuerza, más liderazgo, más ascendencia, un coronel que no tiene ningún sol. Y eso tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con ascendencia. Es cómo te ven tus subalternos. Yo creo que lamentablemente, o afortunadamente, no lo sé, creo que Padrino López ya perdió esa ascendencia y ese liderazgo que tenía en la institución armada. Y existen varios generales que puedan liderizar, ¿no?, realmente la Fuerza Armada Democrática venezolana. Claro, pero es lo que te digo, no tiene que ver con que precisamente sean generales. Pueden ser generales o no. El problema es que necesitan tener liderazgo y ascendencia. Los hay, entonces. Sí, por supuesto, claro que los hay, claro que los hay. De hecho, Napoleón, no es casual que nosotros tengamos en las cárceles venezolanas en estos momentos 143 militares, de los cuales un sector importante, un grupo importante de esos 143 son de los mejores oficiales que había en la Fuerza Armada, algunos de ellos incluso activos. Eso explica por qué la Fuerza Armada también se ha venido degradando en los últimos tiempos, y es porque han ido separando, metiendo presos, obligando a huir o a declararse en el exilio a una cantidad de militares importantes. Y yo no digo que aquellos militares que salieron hace 20 años o hace 10 años de Venezuela, no, no. Estoy hablando de militares activos o militares que recientemente han tenido que separarse de la institución armada. Entonces, usted que los conoce perfectamente y conoce el mundo militar como nadie de los periodistas nacionales, ¿tiene fe en la Fuerza Armada venezolana y en aunque ya me dijo que sí, y que es salvable en tiempo corto, en corto tiempo? Mira, yo no sé si es así como que en corto tiempo. Yo creo que es que también el país lo amerita. Y sabes que la Fuerza Armada ha demostrado, por lo menos históricamente, que aunque en algunos casos ha tenido demasiada ambición, creo que este periodo también de purga, de haberse enfrentado a lo que está viviendo actualmente, yo creo que dejaron de sentirse privilegiados, también ha significado una gran lesión para esos militares que, como insisto, necesitan rescatar a la institución castrense. Y lo van a hacer, Napoleón. Yo estoy absolutamente convencida de eso. Bueno, de verdad que muchísimas gracias, ¿no? Primero, gracias y te felicito por tu valentía, por tu trabajo, ¿ok? Y déjeme decirle que está muy buena moza. Gracias, don Napoleón. Okay. Gracias a usted y a su audiencia. Sebastiana Barraez, ustedes la pueden seguir en su Twitter. Vamos a repetir el Twitter. ¿Cuál es el Twitter? Sebastiana B. B de Bolívar. La pueden leer, entre otros informativos, a través de internet en su computadora, por ejemplo, en Infobae, y pueden seguir sus reportajes también a través de internet. Gracias, Sebastiana. ¿Sí? Un abrazo. Para ti.